¿Verdad? Vamos a grabar. Bueno, entonces les decía que uno de los métodos, pues, naturales para obtener esas decisiones de localización se denomina método de los factores ponderados. Entonces, este método de los factores ponderados, ¿de qué consta? Básicamente lo que vamos a tener es esos factores que están influyendo la decisión. Debo hacer una exploración concienzuda de esos factores, es decir, debo ponerme la camiseta, debo ir y mirar qué es lo que de verdad es prioritario para mí, ¿sí? Como organización. Me interesa la cercanía a mis clientes, entonces ese va a ser uno de los factores, ¿ok? Y le voy a dar también un peso, ¿ok? Entonces, más bien vamos a enumerar aquí los pasos a tener en cuenta para ese método, ¿ok? Y el primer paso es, primero, enumerar los factores relevantes para la toma de decisión. Esos factores pueden salir o de una decisión gerencial, por ejemplo, el jefe fue el que tomó la decisión, esos son los que vamos a tener en cuenta, o también pueden salir de un panel de expertos o pueden salir de un consenso, ¿sí? De una reunión. Lo importante es que los factores, ¿cierto? Digamos que vayamos a incluir en esa toma de decisiones sean representativos de lo que de verdad se desea. Entonces, si por ejemplo yo voy a tomar la decisión de localizar, hablemos de por ejemplo una nueva planta de producción, ya no hablemos de tiendas Zara, sino por ejemplo una nueva planta de producción, tenemos la posibilidad de montarla en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, ¿cierto? Que todas esas son como centros industriales bastante importantes. Entonces, ahí naturalmente yo tengo que evaluar bien cuáles son mis prioridades. Quiero estar cerca de los puertos, quiero estar cerca de centros poblados grandes, quiero estar cerca de materias primas, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Sí? Y eh, teniendo todo eso en cuenta, ojo, no necesita que si incluyo uno, no importa que si incluyo uno, el otro lo tenga que excluir. Por ejemplo, yo podría tener en cuenta, bueno, localizar cerca de, por ejemplo, centros poblados. Y también quiero estar cerca de puertos. Puedo incluir los dos, aunque sean conflictivos. ¿Sí? Que, por ejemplo, los puertos no estén cerca de los centros poblados. Bueno, podría suceder, ¿sí? Dependiendo del contexto. Pero la idea de enumerar todos los relevantes es precisamente hacer una evaluación más objetiva que incluya más elementos de juicio. ¿Ok? Luego de que hemos enumerado esos factores relevantes, hay que hacer una priorización. Entonces vamos a ponderarlo, a darle peso a esos factores, darle peso a cada factor. ¿Cómo así, muchachos? Bueno, aquí es como decir qué tan importante es para la decisión ese factor. Si, por ejemplo, yo quiero, es algo deseable estar cerca de los centros poblados, pero es más deseable estar cerca de los puertos, entonces este va a tener una mayor ponderación. ¿Ok? Si lo que quiero es estar no cerca de centros poblados ni de puertos, sino que yo quiero estar cerca de fuentes hídricas, supongamos, ¿sí? Localizar cerca a
fuentes hídricas. Entonces, naturalmente, ese factor va a tener una mayor ponderación. ¿Ok? Entonces, supongamos que para efectos de este ejemplo, este es mi factor número 1, este es mi factor número 2 y este es mi factor número 3. ¿Ok? Déjenme yo oculto. Este es el 3. Entonces, yo podría darle al factor 1 un, no sé, bueno, aquí el peso, importante, no necesariamente tiene que ser un porcentaje. ¿Ok? Hay que hacer la clarificación. Hay gente que, por ejemplo, en los ejemplos que tengo aquí en esta presentación, sí los utilizan como porcentaje, pero no necesariamente tienen que ser porcentaje. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál es la fórmula más general para calcularlos. Ahorita con los ejemplos. Entonces, no sé, una buena idea para darle peso, para darle esa importancia que yo quiero reflejarla, es utilizar escalas de Likert. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, se recomienda usar Likert. ¿Qué es una escala de Likert? ¿Quién sabe? No, profe, ni idea. Ni idea. Bueno, no sé si han visto estas encuestas de soy una persona muy proactiva y tienen 5 puntos. Muy de acuerdo, ¿cierto? Ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. Esto, ¿cierto? Esas 5 opciones son lo que se denomina una escala de Likert. Están tratando de operacionalizar algo que es muy difícil, es decir, de cuantificar algo que es muy difícil de cuantificar. Por ejemplo, cuando uno le preguntan, ¿cuál es tu grado de dolor cuando uno va al médico? Del 1 al 10, ¿qué está intentando hacer el médico ahí? Está intentando darle una cuantificación al dolor. Pero como el dolor es algo de percepción de la persona y es muy individual, pues se hace muy difícil darle una connotación numérica a eso. Entonces, las escalas Likert son el intento de tomar algo a lo que no se le puede dar una calificación, ¿sí? Y convertirlo en una calificación. Por ejemplo, cuando a usted le preguntan en una encuesta, pues, ¿qué tan satisfecho se encuentra con un servicio? Entonces, ahí le colocan muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. Entonces, esos 5 valores, ¿cierto? Los vamos a enumerar y les vamos a colocar, pues, esa escala de ponderación. Entonces, 5 va a ser muy satisfecho, 4 no tanto, 3 ni para allá ni para acá, 2 ya es insatisfecho, 1 es muy insatisfecho. Entonces, de acuerdo a esta operacionalización, ¿sí? Les repito, ¿qué es operacionalizar? Es convertir algo que no se puede medir numéricamente en algo numérico. Entonces, una buena idea para darle esos pesos a esos factores podría ser utilizar esas escalas de Likert. Entonces, si para mí, por ejemplo, es mucho más importante estar cerca del agua, ¿cierto? En comparación con estar cerca de centros poblados, supongamos que esto para mí es extremadamente importante, entonces yo le doy una ponderación de 5. Centros poblados me interesa, pero no me interesa tanto como estar cerca del agua. Entonces vamos a ponerle un 3. Y bueno, cerca de los puertos es deseable, pero tampoco es algo que me trasnoche. Entonces le pongo un 2. Fíjense que esta ponderación es un poquito subjetiva, un poquito, ¿sí? Ella tiene que reflejar, eso sí, la priorización. Tiene que reflejar qué es más importante para el tomador de decisión. Pero sí es un poquito subjetiva porque también ahí va a depender mucho del juicio de ese tomador de decisiones. Si, por ejemplo, él ve que hay correlación entre algunos de estos factores, es decir, que, por ejemplo, estar cerca de puertos es equivalente a estar cerca de centros poblados, entonces tal vez lo mejor para no
afectar la ponderación es quitar uno de los dos, ¿sí? Pero todo ese proceso tiene que pasar por revisión. Entonces, una de las formas de eliminar ese sesgo que puede tener el tomador de decisión es pasarle esto a una segunda instancia, ¿sí? Déjenme y borro esto para que no se confunda. Entonces, aquí, por ejemplo, en el ejemplo que estamos citando, yo al factor 1 le voy a dar una ponderación, le habían puesto de 3, ¿cierto? Peso 3. Al factor 2 le voy a poner peso 2. Al factor 3 le voy a poner peso 5. Okay, entonces esto es más importante. Podríamos colocar a esto importante solamente y a esto poco importante. Entre más factores tengamos, nuevamente más elementos de juicio vamos a obtener, ¿sí? Estos son ejemplos de lo que está en rojo, ¿ok? Entonces, una vez ya yo tengo eso decidido, los pesos, ¿sí? ¿Qué es más importante para mí? No, esto es más importante. ¿Qué le sigue? Esto. ¿Qué le sigue? Esto. Puede que haya alguno que otro, ¿cierto? Que, vamos a poner, por ejemplo, un cuarto factor aquí. Vamos a poner beneficios tributarios. De beneficios tributarios, muchachos. No, para mí es muy importante. Vamos a ponerle 5. Fíjense que pueden haber factores que tengan la misma ponderación. Eso no importa. Lo importante es que la ponderación refleje el grado de importancia de ese factor. ¿Estamos claros hasta ahí o hay preguntas? Está bien, profe. Tercer paso. Entonces vamos a calificar las alternativas. Entonces supongamos que tenemos ese caso que les mencionaba aquí. Vamos a suponer aquí que tenemos Montería, Sincelejo, tenemos las capitales aquí de la costa, ¿vale? Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y Riohacha, ¿ok? Y queremos localizar ahí algo, ¿ok? Queremos localizar ahí algo. Vamos a suponer que nos interesa mucho los beneficios tributarios y nos interesa estar cerca de fuentes hídricas, ¿ok? Esos son los criterios más importantes. Luego, me interesa estar cerca de centros poblados, más o menos, ¿sí? Estar cerca de puertos es lo último que me interesa, ¿vale? Entonces vamos a colocar, lo que vamos a hacer para calificar esas alternativas va a ser una tablita, ¿sí? Ese sería ese tercer paso. Y lo que vamos a hacer con esa tablita es colocar cada uno de los factores, que en este caso tenemos 4 factores, y cada una de las alternativas, que ¿cuántas ciudades hay aquí? Hay 7. Entonces vamos a hacernos aquí una tablita de 4 factores y aquí las. Entonces aquí vamos a meter los factores. Entonces este es el factor número 1, el factor número 2, el factor número 3. Aquí yo podría ponerle los nombres, ¿ok? Sino que, fíjense que no me deja ampliar, solo me deja ampliar por cierta parte apenas. Le voy a poner aquí el cuarto de beneficios tributarios. Beneficios tributarios.
El tercero era, ¿cuál era el tercero? Fuentes hídricas. El segundo, puertos. Y el primerito, cercanía a centros poblados. Y acá voy a colocar las diferentes alternativas, ¿ok? ¿Cuáles son esas alternativas de localización? Entonces yo tengo como alternativa número 1 Montería, tengo a Sincelejo, tengo a Cartagena, tengo a Barranquilla, tengo a Santa Marta, a Valledupar y a Riohacha, ¿vale? Esto es el ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a proceder con esto, calificar. Entonces yo le coloco aquí, bueno, de todas estas, supongamos que quisiéramos calificar de 1 a 5, la escala también es decisión. Y vamos a anotarlo aquí. La escala de calificación es a criterio del tomador de decisiones. Entonces, ¿qué me interesa a mí de ahí? Me interesa naturalmente que esa escala sea acorde, que me permita con facilidad calificar, ¿ok? Ahora, ¿puedo mezclar las escalas? No. La idea es que en todos los criterios, ¿sí? En todos estos criterios, utilicemos la misma escala. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es ponderar esos factores. Entonces, si yo los califico de forma diferente, entonces no voy a obtener una comparación justa, ¿vale? Entonces, miren lo sencillo que, bueno, Montería, cerca a centros poblados, pues podríamos decir que Montería es algo bastante central, ¿no? Aquí está Cereté, está San Pelayo, por allá tenemos Arbolete, es como bastante central, ¿no? Entonces, podríamos tomar esa calificación, por ejemplo, de 1 a 5 y darle a Montería, vamos a ponerle un 4, ¿ok? Como para decir, sí, Montería está cerca de bastantes poblaciones. Ahora miremos Sincelejo. Sincelejo, pues ahí mismo tiene Corozal. ¿Qué más tiene por ahí cerca? Podríamos decir que las poblaciones están más cerca que en Montería. ¿Quién conoce Sincelejo? A ver, que me dé una noción, porque aquí no quisiera como ser injusto con Sincelejo. De 1 a 5, ¿qué tantos pueblitos cerca hay de Sincelejo? Conozco solo Corozal, ¿ok? Así que estoy sesgado ahí. ¿Qué dicen ustedes? En Barranquilla sí sé que hay bastantes pueblos por ahí cerca. Santa Marta, tal vez menos que acá. Vamos a empatar a Sincelejo aquí con Santa Marta. Cartagena también es bastante central, ¿cierto? Incluso está ahí cerquita de Barranquilla. Valledupar. Valledupar es bastante, ahí está como en medio de una zona bastante, ¿cómo decirlo? Boscosa, por decirlo así. Vamos a ponerle 3 ahí. Y Riohacha, pues sí, está bastante como aislado, ¿no? A ponerle un 2. Entonces, esa calificación, fíjense que aquí la estoy haciendo con base en lo que yo conozco.
pero es importante que sea coherente, porque si yo, por ejemplo, y que sea objetivo, si yo, por ejemplo, califiqué a Sincelejo con 3, pero Sincelejo resulta que es una urbe súper central y que tiene muchos pueblos cerca, entonces tal vez merezca una calificación mayor. Entonces es importante ser juiciosos ahí a la hora de calificar, ¿ok? Que no partamos desde nuestros sesgos cognitivos, como en el caso aquí del ejemplo. Pero supongamos que esas calificaciones fuesen objetivas, ¿ok? Aquí, cercanía a puertos. Bueno, entonces, naturalmente ahí las ciudades costeras que están cerca de los puertos son Cartagena y Barranquilla. En Santa Marta hay puerto, no estoy seguro, creo que no. ¿Quién me podría confirmar? Chicos, alguien que me confirme. Por el chat puede ser o hablar. Luis, Sí, señor, sí hay puerto en Santa Marta. en Santa Marta hay puerto. Sí. Y en Riohacha no hay, ¿o sí? Ya le digo. Ponemos aquí 5. Pues según internet hay uno solo, creo. En Riohacha. Sí. O sea, no, sí, solo dice puerto. Bueno, vamos a ponerle 4 porque yo sé que no es tan comercial como el de Barranquilla y el de Cartagena. ¿Ok? Santa Marta desconozco, pero sí sé que si en Riohacha hay, debe ser solo para carbón y estas cosas minerales, porque por ahí no entra mercancía a Colombia. Pero bueno, vamos a ponerle un 4, ¿ok? Sincelejo, pues, fíjense, le puse a Montería 1 porque naturalmente aquí no hay puerto y tampoco es que estemos cerca de una ciudad con puerto. En Sincelejo, por otra parte, no hay puerto, pero están cerca, mucho más que nosotros de Cartagena, que sí tiene puerto. Entonces vamos a ponerle 3 a Sincelejo, ¿ok? Y a Valledupar, yo creo que sería un caso similar al de Montería, ¿sí? Entonces voy a ponerle también un 1. Luego venimos con fuentes hídricas. Montería naturalmente está a orilla de un río, ¿cierto? Orilla del río Sinú, vamos a ponerle 5 en ese aspecto. Sincelejo. Sincelejo sí, no está por ahí, no tiene un río cerca, así que vamos a ponerle un 3. Cartagena, creo que sí tiene por ahí el Magdalena, ¿no? Pero no tanto como en Barranquilla, que en Barranquilla está ahí mismito. Entonces vamos a ponerle aquí a Cartagena, ¿les parece justo un 3 también? ¿Qué dicen ustedes? Santa Marta está en Magdalena. Valledupar creo que está a orillas de Magdalena también, no estoy seguro. Sí, no quedaba cerca como. Sí, sí, póngale esa puntuación, está bien. Y pues el peor aquí, en el caso de fuentes hídricas, sería Riohacha, ¿cierto? Creo yo, bueno, también un poquito ahí sesgado por lo que uno conoce, que no conozco Riohacha tampoco. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos la calificación desde fuentes hídricas, ¿ok? Ahora, beneficios tributarios. Bueno, resulta que Cartagena es un distrito especial, ¿cierto? Y Barranquilla también. Entonces, ellos son distritos especiales. En el caso de Cartagena es de turismo, no tanto ahí de industrial. Pero, bueno, como nos interesa estar cerca de fuentes hídricas, ¿cierto? Y esos beneficios tributarios, la mayor calificación se la va a llevar Barranquilla. En una menor medida, aquí vamos a poner a Cartagena. Y a los demás, vamos a poner que están en las mismas condiciones. Vamos a ponerle 3 a todo el mundo. ¿Okay? Aunque, bueno, Riohacha tiene un tema industrial ahí. Diga. Ahí para calificar no se tendría en cuenta también como el número de zonas francas que contiene. Sí, claro que sí, claro que sí. Y en ese sentido, ¿tienes alguna información que nos ayude a nutrir la calificación? No, pero sería un factor a tener en cuenta para Claro, tener una claro. calificación un poquito más objetiva. Sí, señor, naturalmente. Totalmente de acuerdo. Y entonces, de acuerdo con
eso es que vamos a tomar esa decisión. Aquí estamos partiendo un poquito de, como les decía, del desconocimiento de algunas cosas, ¿vale? Y con el conocimiento de algunas otras también, ¿sí? Entonces, aquí le estoy poniendo, vamos a ponerle 4 aquí a Riohacha, porque yo sé que allá están estas empresas carboníferas, tal vez sí tengan beneficios tributarios ahí por estar cerca ahí del salar y todo eso. Entonces, ahí tenemos ya nuestra calificación. Cuando nosotros hemos terminado de hacer esto, entonces lo que vamos a hacer es calcular la calificación ponderada. Sería el cuarto paso. ¿Cómo hacemos esa calificación ponderada? Pues naturalmente lo que vamos a hacer es tomar cada calificación y multiplicarla por el valor del peso que le dimos a ese factor. ¿Okay? Déjenme insertar aquí una filita hacia arriba, aquí. Voy a colocarle aquí el peso que le dimos. Al 1 le dimos un peso de 3, está la ponderación, voy a colocar aquí ponderación. Al factor 2 le dimos una ponderación de 2. Al factor 3, que es fuentes hídricas, le dimos una ponderación de 5. Y al de beneficios tributarios, una ponderación de 5. ¿Ok? Entonces, estas ponderaciones, lo que vamos a hacer es multiplicarlas por cada una de las calificaciones. ¿Ok? Entonces, déjenme copiarme la tablita y vamos a ir multiplicando. Entonces yo voy multiplicando. 3 por 4, esto me da 12. ¿Ok? 2 por 1 me da 2. 5 por 5 me da 25. 5 por 3 me da 15. Entonces ahí la calificación ponderada de Montería, déjenme y inserto una columna aquí. Calificación ponderada. Sería, vamos a sumar esto, ¿ok? Y eso nos da un total. Lo vamos a tener ahí. Entonces, sería, aquí daría 40, 42, 52, 54, ¿cierto? 54 y eso lo vamos a dividir entre la suma de los pesos. ¿Okay? La suma de los pesos en este caso da 10, 15. Y si hacemos el calculito de 54 entre 15, nos da 3.6. ¿Okay? Esa es la calificación ponderada de Montería. ¿Okay? Seguimos con cincelejo, entonces multiplico 3 por 3, me da 9. 3 por 2 me da 6. 3 por 5 me da 15. Y 3 por 5 me da 15. Y sumamos. Aquí tenemos 30, 39, 45. 45 entre 15, lo cual da 3 peladitos, ¿cierto? 3.0. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo, cierto? Siguiente. Cartagena, 3 por 5 me da 15. 2 por 5 me da 10. 5 por 3 me da 15. 4 por 5 me da 20. Sumamos. Entonces aquí nos da 30. Uy, 10 minutos. Bueno, voy a ver si concluyo en estos 10 minuticos que hacen falta. Déjenme hacer los cálculos y automatizamos aquí rápidamente. ¿Okay? 30, 50, 60.
Fíjense que Barranquilla creo que es el que va a ganar. Ya 50, 60, 75. Ya 9, por 10, por 5, 25, por 5, 15, y nos da 40, 59. Y ya estamos finalizando. 9, 2, 25, 15, 49, 51. Punto 40. Y el último, 3 por 2 por 3, a 6. 4 por 2, da 8. 1 por 5 es 5. Y 4 por 5 es 20. Aquí me da 25, 31, 39. Ustedes allá en sus casitas, por favor, verifiquen estos cálculos. Sí, que no me haya yo equivocado. Por la rapidez. Y te me da 2.6. Entonces, naturalmente, aquí el que sacó la mayor calificación ponderada fue Barranquilla, ¿cierto? Entonces, será Barranquilla la localización más adecuada para este ejercicio, ¿sí? Bajo esa ponderación de factores y bajo esos factores. Si quisiéramos incluir más factores, entonces sería cuestión de, pues, agregar más columnas aquí, realizar la calificación, realizar la ponderación y obtener la calificación ponderada en términos de esos factores. Pues finalmente aquí concluimos, ¿cierto? Que bajo los criterios analizados, la localización más adecuada es Barranquilla, con una calificación ponderada de 75 sobre 15. ¿Ok? Y eso pues sería cómo se toma la decisión de localización utilizando el método de factores ponderados. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la grabación. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo quedó claro? Bueno, vamos a revisar unos ejercicios que están aquí. Y por ejemplo, miren, Cat Team es la empresa propietaria del equipo Marlins, un equipo de béisbol profesional del norte de Florida. Desea llevar el equipo ya sea a Atlanta o a Charlotte. La siguiente tabla representa los factores que se consideran importantes junto con sus ponderaciones y los puntos para las dos alternativas. ¿Qué sitio debe elegir? Entonces aquí, por ejemplo, hay un factor que se llama incentivo, que es el más importante. Fíjense que aquí los factores suman 100, suman el 100%. Acá en nuestro ejercicio de acá, que hicimos manualmente, no. Fíjense que aquí la suma de eso me da
15. Ni por ahí, no da 100%. Pero eso es fácilmente convertible a un 100%. ¿Qué tendríamos que hacer para convertir esto a porcentajes? Tomamos este valor y lo dividimos entre las... Exacto, sí, señor. Se saca el total y se divide el numerito entre el total. Y ahí obtenemos el porcentaje. Entonces, como quieran, quiero. Si lo quieren así, yo creo que así da más libertad, ¿sí? Porque si, por ejemplo, aparece un factor nuevo que usted no tuvo en cuenta y quisiera meterlo, si lo tuviera en porcentaje, se le descuadra el porcentaje, ¿sí? Entonces es como más adecuado ese enfoque. Fíjense que la formulita finalmente podríamos resumen. Lo que vamos a hacer es la calificación ponderada es igual a, tomo todas las alternativas, tomo los pesos de esas alternativas y los multiplico por la calificación del factor. Y divido entre... Me faltó. Sería todas las alternativas, todos los factores, ¿vale? Y tomo el peso de ese factor, lo multiplico por la calificación de esa alternativa en ese factor y lo divido entre la suma de los pesos. Jehová, línea tan torcida. Chita, un poquito. Este es el método de factores ponderados. Hacer esas formulitas que ustedes ven ahí. Entonces, retomando acá, aquí tenemos esa ponderación, satisfacción del jugador. Resulta que el jugador va a estar más satisfecho en Charlotte que en Atlanta, por alguna razón que desconocemos. El interés en el deporte lo hay más en Charlotte que en Atlanta, ¿vale? Y el tamaño de la ciudad, pues es mayor a Atlanta que Charlotte. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Por cuál deberíamos ir? Yo multiplico, ¿cierto? Esto por la ponderación y sumo al final. Y al final, pues Charlotte parece que gana con una ponderación de 60 puntos. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿cómo se llegó acá? Aplicando la formulita. Yo multiplico por la ponderación. Acá está, fíjense que está traspuesto. Nosotros lo tenemos en nuestro ejercicio con los factores acá en las columnas. Y acá lo tienen en las filas. Eso no es importante, lo importante es el procedimiento, ¿ok? Entonces, multiplicamos 80 por 0.4, más 20 por 0.3, más 40 por 0.2, más 70 por 0.1. Sumo eso y eso me va a dar 53 puntos, ¿ok? Y lo mismo voy a hacer para la otra alternativa. Aquí tengo dos alternativas. En el ejercicio que les acabo de proponer, hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alternativas. Otro ejercicio sería este. Refinerías Ecopetrol, con oficinas centrales en Cartagena, debe decidir entre 3 lugares para la construcción de su nuevo centro de procesamiento de petróleo. La empresa seleccionó los 6 factores que se enumeran como base para esa evaluación y les asignó a cada factor un peso de calificación de 1 a 5.